la Biblia y yo. Porque ahora quiero ya penetrar en la utilidad y practicalidad de la Biblia para mí, en lo exclusivo. La Biblia es un libro que Dios lo escribió, usó la mano humana, pero los santos hombres de Dios fueron inspirados por Dios. Muchos ni siquiera sabían que estaban escribiendo, pero era Dios el que estaba usando el dedo humano para escribir la Biblia. Lo podemos leer, voy a repetir un poquito, ya me quedé sin Biblia porque no sé dónde está mi Biblia, pero me puedes prestar la tuya, por favor, y entonces empezamos con esta. Está en segunda de Pedro. Segunda de Pedro, en el capítulo 1. Segunda de Pedro 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, en el versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dios se comunica a través de la Biblia. Pensarías que Él también se aparece por ahí, pero en realidad eso no es cierto, no está basado en lo que dice la Biblia. Dios no tiene por qué aparecerse, porque ya su mensaje está completo en este libro que se llama la Biblia. Y si se apareciese, le quitaría la autoridad de la Biblia. ¿Para qué quiero Biblia si Dios se me va a aparecer? ¿No? Entonces, desde el libro de Hechos, el primer siglo del cristianismo, Dios ya nunca más se ha aparecido. Oyes por ahí que se apareció en una tortilla o en el metro, y bueno, la verdad pues no es así, ¿eh? No, esas son nada más fábulas del hombre. Es un libro muy importante. Es el mensaje de Dios para ti en lo individual. Es una carta de amor que Dios tiene para ti exclusivamente. Ahí te va a decir todo lo que Él quiere y tiene para ti en lo individual, ¿no? A veces me preguntan a mí que si hay seres extraterrestres por ahí en otros universos y qué dice la Biblia acerca de eso. Y pues yo puedo especular también, pero en realidad este libro es para el hombre y el hombre vive en la tierra. Y si Dios tiene por allá otras cosas en otros, está fuera del propósito de este libro, porque este libro es para el hombre. Este libro ha sido altamente perseguido para que ya no exista más, porque el mensaje no es muy querido para el hombre. Y sin embargo, Dios providencialmente, milagrosamente, ha hecho no solo que exista y que aquí lo tenemos después de tanta persecución, sino en estos días es el libro más vendido, el libro más traducido a todos los idiomas importantes de este mundo y a muchos, casi muchos de todos dialectos, cuando menos el Nuevo Testamento o los evangelios, y se sigue traduciendo en grupos cada vez más y más pequeños, porque todos necesitan oír la voz de Dios, que es lo que este libro tiene. Un libro importantísimo. Sin embargo, sí tengo que decir que es un libro muy poco leído. Si ves los libros más importantes de venta semanal, pues ya la Biblia ni está allí, porque todas las semanas está en el número 1. Todo mundo quiere una Biblia. Sí, así es. Pero no lo leemos, lo tenemos de libro nada más de adorno, o de libro porque, bueno, pues tenemos que tener una Biblia en nuestra biblioteca, pero déjame utilizar esta. Pero no lo leemos. Y Jesús dice: erráis ignorando las Escrituras.
Este libro es el manual del hombre. Importantísimo, porque aquí te vas a dar cuenta dónde están los fusibles para que si te falla alguno, pues lo repares. Y la mayoría ni siquiera saben dónde están, mucho menos repararlos. Y por eso tenemos el mundo tan desconchinflado como está el día de hoy, porque no vamos a este libro maravilloso. Algunos por ignorancia, muchos por voluntad rebelde, pero ahora cada vez más por atacar el libro que no es la palabra de Dios, que es un libro de hombres, que es una fábula, que inclusive ha causado muchísimo daño a la humanidad con todas estas cosas. Y cada vez más se está viendo esta tendencia de agnosticismo para con la palabra de Dios. Terrible, pero pues así es, así va el mundo en estos días, cada vez más perdido porque no tiene brújula. Y veíamos también que es muy importante este libro porque así como tú necesitas comida material para que tu cuerpo tenga los ingredientes adecuados para la vida, así también tu alma necesita el alimento adecuado. El alma necesita su comida diaria y entonces pues necesitamos darle. Y al no darle, pues el alma está muerta. Y es el núcleo de tu vida, donde está tu voluntad, donde está realmente lo que tú eres. Y aunque los doctores no encuentran ese órgano que se llama el alma, ciertamente está allí. Pero no le ponemos atención, la descuidamos, la tenemos totalmente atrofiada. Hay que darle de comer. ¿Y cómo le damos de comer? Pues con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es precisamente la comida para el alma. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, dice. Entonces la Biblia se compara con la leche que el bebé necesita para arrancar su vida. Y bueno, tan urgente es la leche que el bebé te lo pide inmediatamente después de nacer a grandes gritos. Necesito comida. Y el alma está pidiendo a gritos que tú le des comida y no se la damos. La palabra de Dios dice que el alma está muerta, necesita nacer para empezar a desear como niños recién nacidos la leche espiritual, no material. La leche espiritual dice aquí, no adulterada. Muy importante, la Biblia no está adulterada por el hombre. El hombre ha querido meter su mano en ella para poner sus pensamientos y sus cosas que quiere hacer contrario a lo que dice Dios, y Dios no lo ha permitido. No adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Crecer como el niño crece cuando empieza a tomar leche y después empieza a tomar otras cosas. Tú ves a ese niño crecer materialmente de una manera física y también, así también lo es espiritualmente. Bueno, el Salmo 119, en el versículo 103, Salmo 119, 119, 103, dice la palabra de Dios, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Bueno, aquí lo está comparando con miel, realmente. También en la palabra de Dios escuchamos que Dios lo compara con pan. No solo de pan vivirá el hombre, dice Mateo 4:4, sino de todo lo que sale de la palabra, de la boca de Dios. Muy importante realmente este libro. Dice la Biblia que también es agua,
Bueno, tú sabes cuán importante es el agua para el hombre. Inclusive es mucho más importante que la comida, porque no pasarías 3, 4 días sin tener ese maravilloso líquido. Juan 7, 37, Juan 7, 37 dice así, Juan 7, 37, dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Entonces Dios compara, o Dios dice que la palabra de Dios satisface la sed tan terrible que espiritualmente traemos. ¿Sí? Dios ha puesto eternidad en nuestro corazón, y entonces de alguna manera todo hombre, lo admita o no, trae un vacío. Hay un vacío tremendo ahí adentro, un vacío del tamaño de Dios. Y bueno, los señores que venden cosas saben eso, y por eso te sacan un coche nuevo cada año, porque como estás vacío, pues te dicen que con eso es muy importante y vas a salir, y no es cierto. Y entonces, además del coche, tienes que comprar un boleto para París, para ir a satisfacerte y de esa manera llenar tu vacío, mientras que los parisinos vienen a México para llenar su vacío. O qué sé yo, vestidos o perfume o 1000 cosas que ofrecen, pero nada satisface, porque es un vacío del tamaño de Dios. Y por lo tanto, pues solamente Dios lo puede llenar. ¿Sí? Y Dios quiere llenar ese vacío en tu corazón. Y la Biblia nos dice cómo es así, y lo vamos a ver. ¿Sí? La Biblia dice también que es carne. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 2. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 2. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Vianda, carne, dice la palabra de Dios, pues eso es lo que necesitamos. Mi alma tiene sed de Dios. Salmos 40, versículo 1, Salmos 41. Dice así el Salmo 40, permíteme, Salmo 42, Salmo 42, 1, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Cuando yo recibí a Cristo en mi corazón, allá en febrero de 1977, el mundo me había engañado, me había dicho que lo que yo necesitaba era el éxito material, el reconocimiento de los hombres y las medallas y todo esto, y yo subí esa montaña y me encontré ahí arriba vacía. No hay nada. Todavía estaba vacío, y fue una persona la que me llevó a que yo entendiera que para saciar mi alma y para llenar el vacío que yo traía, tenía que venir a Cristo. Y el 28 de febrero de 1977 yo hice una pequeña oración invitando a Cristo a mi corazón para que llenara ese vacío de mi vida. Ya han pasado ya 38 años, y bueno, sí puedo decirles que ha sido un verdadero milagro maravilloso, que Él sí llena tu vida. Y te hace ver que la Biblia es muy importante, más importante que la niña de tus ojos. Bueno, por eso la Reforma es muy importante, porque durante 1000 años, Armando, de alguna manera que Satanás pudo hacer esto, la Biblia fue arrinconada y nadie leía la Biblia. Ahí estaba, porque desde el año 325, en el Concilio de Trento, se determinó que los libros de la Biblia eran 66, y esta es la Biblia, y ahí estaba, para que todo hombre la leyera. Pero no la estaban leyendo. Bueno, no había imprenta, los libros costaban carísimos, porque se escribían a mano, y nada más escribían en latín. ¿Sí?
y solamente 2 o 3 personas sabían latín. Bueno, no, estoy exagerando, pero muy poca gente. Entonces el pueblo vivía de fábulas, vivía de cuentos, vivía de lo que le decían que decía la Biblia, y los que decían que decía la Biblia tampoco la leían. Entonces era un verdadero desastre, ¿sí? Hasta que llegó la Reforma, porque en el año de 1478, por ahí, vino un hombre sabio en las cosas científicas e inventó un aparatito que se llamó la imprenta, Gutenberg. Y el primer libro que se imprimió fue la Biblia, ¿sí? Y entonces, con todas estas fábulas y cuentos y estas situaciones, Martín Lutero, que era muy devoto seguidor de la iglesia, y estaba en Wittenberg, en la Universidad de Wittenberg, dando unos estudios sobre el libro de Romanos, precisamente a unos seminaristas que tenía allí, encontró esta gran controversia que la iglesia estaba vendiendo estas indulgencias y ofrecía por unos cuantos centavos la salvación eterna al comprar tú la indulgencia esta que vendían. Y él pues sí empezó a ver que en la Biblia, porque la estaba estudiando, pues no había nada de eso, y entonces protestó de que eso no era cierto. Y con ello empezó la gran reforma. Y se dio cuenta de que un gran pecado, un gran error del hombre es que no había Biblia. Y entonces, en ese periodo de 2 años, porque lo estaban persiguiendo para matarlo, ya que fue condenado a muerte por Carlos V de España y primero de Alemania, o al revés. No era chocolate, el Carlos V verdadero. Y entonces él tuvo que refugiarse en un castillo que es muy famoso allá ahora en Alemania, y durante hace 1 año y medio que estuvo ahí escondido, él se puso a traducir la Biblia al alemán más sencillo posible, al alemán de cantina, porque él decía, es que el hombre tiene que leer la Biblia y no necesitamos gran educación, es un libro sencillo, es para el hombre. ¿Cómo crees que necesitas 4 doctorados para leer la Biblia? Y entonces, con esa Biblia y la imprenta de Gutenberg, ¿qué fue lo que pasó? Empezó a correr por toda Europa, y páralo, la reforma había empezado. La Biblia empezó a tener otra vez el lugar que debe tener. Pero en algunos países, en algunos territorios, pues no llegó. Estamos en el siglo XXI y a México no ha llegado la Biblia. Vete a preguntar quién lee la Biblia, vete a preguntar qué hay de Biblia en el pueblo, y no la encontramos. Entonces no ha llegado aquí todavía. Y es nuestra labor individual de ir por todos lados y hablar con la gente y decirle, tú necesitas una Biblia. Porque el mensaje que tiene la Biblia es importantísimo. Es el mensaje de Dios para ti en lo individual. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Cuál es ese mensaje que la Biblia tiene para el hombre? Bueno, pues es un mensaje muy crudo. Dios no anda dando vueltas y endulzándote la verdad, sino que va directamente al tema principal. Y la Biblia, decía yo al principio, no es tan querida y es altamente perseguida porque el mensaje es un mensaje que el hombre no quiere aceptar. ¿Cuál es el mensaje que tiene el hombre? Pues realmente lo puedo definir en 2 cosas. 1, Dios es muy bueno y perdona todo. No te apures. Tú nomás vas y le cuentas, y como tiene muy buen corazón, Él perdona. Erróneo. 2, yo soy muy bueno. Claro que no soy tan bueno como decía, pero sí soy mejor que el otro tipo que realmente está muy mal. Y como siempre yo me estoy comparando con el de abajo, pues estoy muy bien. Error. Y la Biblia habla exactamente de lo contrario. Dios no es un tonto. Dios es un juez justo, que es misericordioso, pero no puedes jugar con Él. Y tú no eres tan bueno como crees.
porque los estándares de Dios son muy altos. Y entonces vamos al libro de Romanos, que fue precisamente lo que este señor Martín Lutero encontró. En el libro de Romanos, capítulo 3, versículos muy fuertes para que el hombre los lea y los acepte. Romanos, capítulo 3, en el versículo 10. Romanos 3:10, que dice así: como está escrito, no hay justo, no hay uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dios nos está dando una verdad absoluta, muy fuerte. No hay un hombre en la tierra que siga bien a Dios. No existe. Es más, en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 7 del libro de Eclesiastés, lo dice con mucha fuerza este hombre Salomón, que fue un hombre muy sabio, y que dice en el versículo 20 del capítulo 7, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. 7:20. Pero además hay otro más adelante, ahí mismo en el capítulo 7, pero en el versículo 29, que dice: he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. La Biblia nos da un tema, categóricamente una frase o una oración que nosotros difícilmente queremos aceptar. El hombre no es bueno. Y el Romanos lo dice peor: no hay uno. No hay nada bueno en el hombre. Está corrupto, está caído, está perdido. El hombre está podrido. Y si tú ves la historia, ves la evidencia de esa perdición del hombre. Nunca ha habido paz en la tierra. El hombre se mata con el hombre constantemente a través de los siglos. Cada vez lo hace más refinadamente, porque ahora lo podemos hacer con celular y física nuclear y no sé qué tanto. Pero desde las cavernas el hombre siempre ha estado contra el hombre, porque el hombre tiene el problema de creerse Dios. Yo soy lo más importante y tú no. Y si me quiere, entonces como tú dices lo mismo, pues nos agarramos de la greña. El hombre tiene ese tema, es un tema muy, muy importante. Entonces, ese es el tema de la Biblia. El hombre está terriblemente mal. Este es el estándar de Dios y nosotros no llegamos a ese estándar. Otro versículo para recalcar aquí mismo en Romanos, en el capítulo 6, en el versículo 23, dice así, Juan 6, Romanos 6, 23, Romanos 6, 23, dice: porque la paga del pecado es la muerte. Y muerte quiere decir separación. ¿Separación de qué? Separación de Dios. El hombre y Dios no se hablan. Hay una gran barrera que se llama pecado, porque el hombre no ha querido seguir las cosas de Dios. Y dice la Biblia que tampoco puede. Desde el huerto del Edén, cuando Dios le puso límites al hombre para que el hombre tomara una decisión y le dijo: de todo árbol del huerto puedes comer, pero del árbol del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comáis, ciertamente morirás. ¿Cuántos árboles había en el paraíso terrenal? Yo creo que más que uno. Había muchísimos árboles. ¿Había diferencia entre ese árbol y los demás? Ninguna. Estaba ese árbol en medio de todos los demás, más grande, más bonito, más para nada, ¿sí? Pero el hombre decidió desobedecer a Dios y comer de ese árbol y estar en contra de Dios. Y eso es lo que dice la Biblia, y ese es el mensaje de la Biblia. Y yo creo que tú te identificas con ese mensaje,
Porque bueno, cuando a mí me dijeron esa noche del 28 de febrero de 1977 que yo era un pecador y que yo no iba a entrar al cielo nunca, pues yo realmente no abrí mi boca. Acepté eso porque dije, pues claro, o sea, me estás diciendo una verdad que siempre me he sabido. Lo que pasa es que no sé qué hacer con ella, pero yo sí sé lo que yo he hecho y yo no estoy bien con Dios. Si es que existe Dios, porque yo estaba en la onda de que no sabía yo si existía Dios o no. ¿Sí? Eso es lo que dice la Biblia, ese es el tema de la Biblia. Y si yo acepto el tema de la Biblia, entonces yo voy a la Biblia para ver qué hago al respecto. Estoy muy mal con Dios. No tengo ninguna comunicación con Dios porque Dios no acepta el pecado. No lo acepta. Dios es perfecto y Él exige perfección. Uy, pues no voy a llegar nunca. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues la Biblia también nos habla de la solución del problema. Por eso la Biblia es tan importantísima. Me dice que estoy muy mal y luego me dice cómo puedo salir de estar ya no mal, sino estar bien. Dios, sabiendo esto, desde ese libro de Génesis, le dijo al hombre, tú has pecado porque has comido del árbol que te dije que tú no comerías. Pero en Génesis capítulo 3, versículo 15, le da Dios también la solución al hombre. Y le dice en esa ocasión, Él le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Le está hablando a la serpiente, que es el que incitó a Adán y Eva a pecar. Y entre tu simiente y la simiente tuya, ella te dirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Está hablando de un redentor que vendría en un tiempo futuro a destruir a esa serpiente. Y la serpiente iba a morder en el calcañar a ese descendiente de la mujer que se llama Cristo, mandándolo a la cruz y pensando que lo estaba destruyendo y no sabiendo que realmente Cristo lo estaba destruyendo a la serpiente al ir precisamente a la cruz y redimirme a mí por los pecados tan terribles que yo he tenido. Entonces, el mensaje de la Biblia es muy sencillo. Pero necesitamos conocerlo, necesitamos apropiarlo y reconocerlo. Yo soy un pecador. Y la paga del pecado es la muerte. Inclusive es tan fuerte ese mensaje aquí en Isaías capítulo 64, 6, que dice lo siguiente. Isaías 64, 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Y caímos todos como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Y tú dirás, bueno, oye, ¿no está un poquito exagerado? Dios dice que somos tan malos que no hay nada bueno en nosotros. Nada bueno. Dice la Biblia que no hay nada bueno en ti. Lo bueno que tú dices tienes está contaminado con tu orgullo y tu egocentrismo que traes. Y aún eso no está bien. Se necesita un Salvador. Se necesita alguien que te saque de esa terrible situación que tienes. Y Dios mismo planeó eso para ti. Desde allá en la eternidad, en ese consejo divino que hubo entre Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, Dios dijo que Cristo iría a la cruz porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y mandó a su Hijo a la cruz para que tú tuvieras esperanza y salieras del terrible lugar en donde estabas con tu pecado. Entonces la Biblia es un libro terrible que nos dice nuestra situación, pero es un libro maravilloso porque me da la solución y me dice que yo puedo reconciliarme con Dios. Y yendo a Romanos 6, 23 otra vez, dice, la paga del pecado es la muerte. Más, no nos quedamos ahí, la paga del pecado es la muerte, más la dádiva de Dios
es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios manda a Jesús a la cruz para pagar por mis pecados, para que yo pueda tener limpieza y no tener que pagarlos yo. Y resuelve el problema totalmente, 100%. No tengo que hacer nada, porque todo lo hace Cristo. Él paga por todos mis pecados para que yo pueda entrar al cielo, porque el pecador nunca entraría al cielo. Y así cuando yo muera, si yo me agarro de eso que hizo Cristo en la cruz, yo me voy al cielo gratis, automáticamente, por el pago de Él que fue completo. Eso es lo que dice este libro. Es muy importante, ¿eh? Pero el hombre está atorado en el primer punto. El hombre no quiere, el hombre no cree, el hombre no acepta que es un terrible pecador. Y yo le digo, pues lee la historia. ¿No has tomado el curso de Historia Universal todavía? Creo que desde secundaria lo dan. Pues vea todas las cosas que han pasado ahí con Enrique VIII y con Napoleón y con Carlomagno y con Hitler. Pues nomás ve lo que ha hecho, puros líos. Y me dices tú que el hombre es bueno. Y luego me dice, no, es que era muy malo porque estaba en las cavernas, pero está progresando. Pero si las últimas guerras han sido peores que todas juntas, ¿cuál progresando? Está progresando cuando nosotros estamos inclusive rompiendo el diseño original y tienen que salir ya cosas en donde dicen que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, que quede claro. Yo pensé que siempre está claro, pero ahora tienen que decirlo porque ya no está tan claro. Así de perdidos estamos. Y dices tú que el hombre está bien, pues ve lo que está pasando allá afuera. Que con tu propio vecino tienes que asegurarte que esa escritura está bien escrita, porque si no te va a quitar 1 metro o toda la casa si puede. Así es el hombre. Y ese es el mensaje de la Biblia. Y ese es el mensaje que tú y yo sí aceptamos para después tener la solución, porque todo empieza declarándonos enfermos, ¿no? La Biblia va más allá, declarándonos muertos, porque la paga del pecado es muerte. Pero Cristo viene, y si yo acepto a Cristo en mi corazón, dice la Biblia que Él me resucita a una nueva vida. Y lo primero que hace, Él arregla el problema de mi pecado a mi favor y me dice, yo regalo vida eterna. A todo aquel que quiere, a todo aquel que acepta que es un pecador y viene a Cristo pidiendo perdón y viene a Cristo para aceptar lo que Él hizo en la cruz a mi favor. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11. Entonces, quiero que quede bien claro cuál es el tema de la Biblia y por qué la Biblia es tan importante. Capítulo 5 de Primera de Juan, versículo 11 y 12. Este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así de sencillo. ¿Te has declarado tú pecador? ¿Aceptas tú que tú no estás bien con Dios? Y tú dices que no, pues ya se paró todo. No quiero que seas como este enfermo que va con el doctor y el doctor le dice, bueno, pues ¿qué te pasa? Y dice, no me pasa nada. Estoy fantástico. Es más, acabo de obtener la medalla de oro en las Olimpiadas. No sabe usted qué bien me siento. Y el doctor dice, bueno, ¿para qué vienes aquí, verdad? Mira, dile a la señorita, por favor, que te acompañe. Son 4,000 pesos y adiós. La consulta ha terminado. Claro, son los enfermos que necesitan y que se declaran enfermos los que el doctor los puede ayudar. Y si tú te declaras gran pecador y quieres ayuda, Cristo está disponible, dice este libro maravilloso, para ti. Él quiere ser el Salvador de tu vida. El Salvador y además el dueño. Porque si no es el dueño, pues te vas a volver a perder. Él quiere que ser tu Salvador y dueño. Ese es el tema de la Biblia. ¿Ok? Entonces tú tienes que decidir si realmente has hecho esto. Te has declarado pecador y has venido a Cristo para pedir perdón y decirle que Él sea tu Salvador y Señor. Y con ello
Él te regala la vida eterna y resuelve el problema tan terrible que tú tienes con Dios. Bueno, tú me dirás, pues ya lo hice, Carlos. Sí, yo recibí a Cristo la semana pasada, yo recibí a Cristo, le pedí que por favor entrara a mi corazón, que fuera el Salvador de mi vida. Ya lo hice, dice la Biblia, inclusive que he nacido de nuevo, que soy una nueva criatura. Maravilloso. Pero ahora, ¿qué hago? Este libro, pues es un libro muy pesado, así muy grandote, y la verdad, pues, ¿cómo lo leo? ¿Cómo le saco todo este jugo tan maravilloso que este libro tiene? Y muchos han empezado a leer este libro y bueno, regularmente dicen, ¿dónde empiezan los libros? Pues empiezan en la página 1, ¿no? Y entonces se van a la página 1 y dice aquí Génesis 1:1. Porque quiero decirte que la Biblia, los santos hombres de Dios, esto no estaba originalmente así, pero la dividieron en capítulos y en versos. ¿Para qué? Para poder estudiarla. Entonces podemos encontrar nosotros citas rápidamente al tener estas referencias para encontrarlo, ¿no? Salmos 119, versículo 9. Ok, me voy a los Salmos, me voy al 119, capítulo, me voy al 9, versículo, y encuentro aquello que estamos nosotros estudiando, ¿sí? La Biblia. ¿Ok? Y entonces agarran y dicen, vamos a estudiarla y vamos a leerla primero. Vamos además a leerla. Empiezo con Génesis y este libro no empieza en el libro de Génesis. Tú empiezas a leerlo en el libro de Génesis y en pocos capítulos vas a tener un enredo que no vas a saber ni cómo. La Biblia no empieza en Génesis. La Biblia empieza en el Nuevo Testamento. Está dividido en dos. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es leche para el bebé y el Antiguo Testamento es un poco más de carne y la necesitamos toda, pero como el bebé hay que ir por pasos. Entonces hay que ir a la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación, dice la Biblia. Y entonces dices, muy bien, entonces me compro una Biblia. Oye, no sé si tengo dinero para comprar una Biblia. Es que gasté el dinero en una revista ahí en Sanborns, me costó 200 o 300 pesos la revista. Bueno, la Biblia cuesta muchísimo menos, ¿eh? Y si no tienes, hay Biblias de periódico, creo que cuestan 10 pesos. La Biblia está accesible, santos hombres de Dios que tienen dinero, han donado grandes cantidades para que la Biblia esté disponible para todos, no importa cuál sea tu presupuesto. En el español más sencillo o en el español elegante que tenemos nosotros, que se llama Reina Valera, en donde se habla de vosotros y bueno, se habla de una español más elegante que yo pienso que así habla Dios, ¿no? Este es la Biblia, un libro maravilloso. Muy bien, entonces, Carlos, ¿cómo la leo? Bueno, pues vamos a empezar por el Nuevo Testamento. Muy bien, ya me diste una buena señal. Nuevo Testamento, ¿ahí es donde debo leer? Ahí es donde debo de leer, ¿sí? El Nuevo Testamento tiene 27 libros, aquí están. Y yo debo de empezar a leer el Nuevo Testamento. Nosotros decimos que empezamos con el libro de Juan. Es el cuarto libro del Nuevo Testamento. Hay 4 evangelios, porque la personalidad de Jesús podría tener 100 evangelios, pero tiene 4 para que veamos diferentes puntos de la personalidad de Jesús. Jesús es el rey de los judíos, Jesús es un siervo que vino a servir, Jesús es un hombre como tú y yo, y Jesús es Dios hecho hombre. 4 evangelios. Y empezamos con el cuarto, que se llama el Evangelio de Juan. Aquí está, Evangelio de Juan. Ok, entonces me voy al cuarto libro del Nuevo Testamento y empiezo a leer el Evangelio de Juan. Ya lo localicé. A mí me tomó 2 semanas localizarlo, cuando empecé. Hasta que alguien me dijo, no, Carlos, es por acá. Ok. Y encontré el Evangelio de Juan y me puse a leer el Evangelio de Juan. Maravilloso, tremendo. 21 capítulos. Me encantó el Evangelio de Juan, pero hubo un problema. No le entendía mucho. Y yo tenía maestría de no sé qué, pero no le entendía mucho. Y es que me dijeron, es que un bebé se toma la leche, no la entiende. Ok, entonces, ¿qué quiere decir eso? Ponte a leerla, nada más.
Y de ahí vas a sacar algo, ¿eh? A lo mejor no mucho, pero empiezas tú a recibir esa leche que Dios quiere para ti. Ok, me pongo a leer el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Muy bonito. Y empecé a leerla. Y me dijeron, tiene 21 capítulos, y si tu aritmética más o menos es buena, que no es tan buena porque saqué 6 la última vez que tomé un examen, bueno, 21 capítulos, 7 días. Si yo leo 3 capítulos cada día, en una semana yo leo el Evangelio de Juan. Una semana. Y me puse a leerlo. Y como, bueno, no quería detenerme, porque si no, no acabo con la semana, dije, pues no le entiendo, pero yo sigo. Y yo leí el Evangelio de Juan. Y dije, le entendí muy poquito, pero me gustó mucho, ¿eh? Esa es la Biblia. Vas a leer otra vez el Evangelio de Juan, Carlos. Lo vas a leer 3 veces, porque los burros, porque todos tenemos que leerla mínimo 3 veces. Y yo me puse a leerla 3 veces. Nada más que cometí una falta. Yo no la leí en 7 días, ¿eh? Yo la leí en un día. Ay, me encantó. Y me fui. Me gustó muchísimo. Y leí el Evangelio de Juan. Y traía muchas preguntas, ¿eh? ¿Qué quiere decir eso de cierto te digo? Explica, qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Pero no lo entiendo. Pues Dios quiere que pongas atención porque te va a decir algo muy importante. De cierto te digo. Ok. Leí 3 veces el Evangelio de Juan. Y habiendo acabado 3 veces el Evangelio de Juan, yo tenía muchas preguntas y las preguntaba, las sacaba. Oye, ¿y esto? ¿Y sabes qué? Esto no me cuadra. Es más, yo no estoy muy de acuerdo. ¿Por qué dice esto? Pues mira, es que la Biblia dice. Yo estaba aprendiendo. Y yo no estaba rebelde de ponerme a patadas con Dios, sino sencillamente explícamelo porque no lo entiendo bien. Muy bien me lo explicaban. Iba con una persona y yo traía mis preguntas y él con mucha paciencia me decía por qué decía eso el Evangelio de Juan. Y al terminar el Evangelio de Juan 3 veces, entonces dije, muy bien, ahora ya estoy listo para leer todo el Nuevo Testamento. Ok, muy bien. Y vamos entonces a dónde está aquí la marca del inicio del Nuevo Testamento. Mira, aquí está. San Mateo. Ahí empieza el Nuevo Testamento. Muy bien. ¿Y qué hago? Síguele, Carlos. 3 capítulos diarios, 4 capítulos diarios, 5 si puedes, que son 5 minutos, ¿eh? No crees tú que es mucho tiempo. Y empieza a darle alimento a tu alma. Ok. Y empecé a leer. Y bueno, la Biblia, todas las Biblias tienen lo mismo. Tienen un marcador. Aquí está el marcador. Y este marcador, ¿verdad? Yo leía el Evangelio de Mateo y leía 4 capítulos y al terminar ya tenía que irme yo a mis labores y entonces decía, pues para que no se me olvide, voy a poner la marca en donde me quedé. Y mañana empiezo con el capítulo 5 y al siguiente día con el capítulo 9 y al siguiente día con el capítulo 13. Y empecé y me dijeron, tienes que ser constante, Carlos. Es más, si tu alma no come, que tu cuerpo no coma. Uy, me la pones muy dura porque a mí me gusta mucho la comida. Bueno, pero lo empecé a hacer. Le voy a dar al alma su comida así como se la doy al cuerpo. ¿Hay algún lugar donde diga eso, esa frase en la Biblia? No, no necesariamente, ¿no? Nada más dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. La comida para el alma es tan importante como la comida para el cuerpo. Y entonces, pues, yo venía, me sentaba yo ahí muy temprano en la mañana y leía mis 4 capítulos. Y después ya podía ir a desayunar como mi premio, ¿no? No, padrísimo. Y mi Dios me hablaba y me decía muchas cosas. Decía, qué raro que estoy leyendo esto en este día. Y es precisamente lo que yo quería tener respuesta de lo que me está pasando hoy o lo que sea, ¿no? Y cuál fue mi sorpresa, que al ir leyendo esos 4 o 5 capítulos diarios, en 3 meses terminé el Nuevo Testamento. Y yo me acuerdo, todavía iba yo en un avión y estaba yo empezando el libro de Apocalipsis. Uy,
¿qué dice? No sé qué. Y ahí estaba yo sentado por allá, muy atrás, y muy agachado, y me encantó el libro de Apocalipsis. Yo quería saber qué dice. No le entendí nada, pero estaba yo leyendo y terminando el Nuevo Testamento. Y terminé el Nuevo Testamento, me encantó, y ya tenía yo una especie de dieta. ¡Ay, qué rico! Tengo que ir todos los días a ver qué me dice Dios, porque soy un bebé que tiene deseos de la leche espiritual, no adulterada. Y poco a poco empecé a encontrar muchas cosas para mi vida. Por ejemplo, te voy a decir una que se me ocurre ahorita, que está en Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4, y que dice así. Efesios capítulo 4, en el versículo 29. Porque yo era el director de una empresa en donde yo tenía muchos obreros, y como director de la empresa tienes que tratar bien a los obreros y ser muy macho. Y entonces, pues yo andaba siempre con palabras muy grandotas para que vieran que yo soy muy hombre, ¿no? Y que estaba igual que ellos y que los podía dominar para que hicieran su trabajo, ¿sí? Pero un día leí este versículo y ya no me cuadró. Dice Efesios capítulo 4, versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Pues me encontré con una gran contradicción. Aquí dice ninguna palabra, ninguna. Y ninguna es una palabra pues muy clara, ¿no? Ninguna. ¿Qué quiere decir ninguna, Mauricio? Pues yo creo que quiere decir ninguna, ¿no? Pues muy bien. Y entonces desde ese día dije, pues mi vocabulario ha cambiado, señores. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que había inclusive más respeto. ¿Ah? Que veían que pues no necesitaba yo cosas que estaban mal de todas maneras, y así muchas otras cosas que empecé a encontrar, y mi vida empezó a cambiar en muchos conceptos que yo no tenía bien. La Biblia me estaba instruyendo, me estaba llevando por el camino, porque dice Jesús que Él es el camino, la verdad y la vida. Guíame, oh Dios, al camino eterno. Llévame por tus caminos. Y Él me estaba llevando. Me acuerdo una vez que yo le estaba hablando de Cristo a un gran señorón que tenía, bueno, su oficina era más grande que esto. Y además tenía grandes coches y no sé qué, y no sé cuánto. Yo estaba en su oficina. Y él hablaba muy pintorescamente, para ponerlo suavecito, ¿no? Y yo le estaba hablando de la Biblia y le cito este versículo. Y le digo, mira, perdóname, pero la Biblia dice esto: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. No es necesario. El español es maravilloso. El español es gigantesco. Lo que pasa es que no lo conocemos. Se puso rojo. Una persona que no se ponía rojo para nada. Estaba yo hablando de lo que dice Dios, porque este es Dios hablando. Bueno, pues ahí está. Tienes que hacer eso. Ponte a leer la palabra de Dios. Atesórala, cuídala, léela. Porque después de leerla viene el estudiarla, el meditarla, el desmenuzarla, el memorizarla y el obedecerla. ¡Qué libro tan maravilloso! Bueno, pues yo leí entonces 3 veces el Nuevo Testamento y me dijeron, ahora vamos a empezar con el Antiguo Testamento. Ah, ok. ¿En dónde? Ahora sí en Génesis, vamos a Génesis. Bueno, muy bien, vamos a Génesis. Y empecé a leer el Antiguo Testamento con muchas partes medias aburridonas al principio. Así que, bueno, ¿para qué está esto aquí? Y no le entiendo nada. Pero yo seguí, ¿sí? Y 2 años después de haber agarrado una Biblia, terminaba yo mi primera lectura completa de la Biblia. Bueno, pues ya la leí, está preciosa. ¿Ahora qué? Hay otro libro adicional. Ahora vamos a la Biblia 2 o qué onda, ¿no? No, Carlos. Esta Biblia es nueva todos los días. Empieza otra vez con el Nuevo Testamento. Y entonces dije, ok, vamos a empezar con el Nuevo Testamento. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que como si lo estuviera leyendo por primera vez. ¿Cómo? Yo ya leí esto, ¿no?
Sí, Carlos, pero por lo que estás pasando hoy es muy diferente de lo que estaba sucediendo cuando lo leíste anteriormente. Este libro está vivo y te va instruyendo y te va llevando maravillosamente a través de las situaciones que tienes cada día. Entonces, ¿puedo leer el libro 2 o 3 o 4 veces? Claro, Carlos, este va a ser el libro hasta el fin de tus días. Y quiero decirte que llevo 39 lecturas de la Biblia. Y quiero decirte otra cosa, es nueva cada mañana. Lamentaciones, capítulo 3. Lamentaciones, capítulo 3. En el Antiguo Testamento, no importa que no lo encuentres ahorita. Lamentaciones, capítulo 3. Sí, es Lamentaciones, ¿dónde estoy? 23. Lamentaciones 3:23. Nuevas son cada mañana. Grande es tu misericordia. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Nuevas son cada mañana sus consejos, sus exhortaciones, sus enseñanzas. Este libro es un libro extraordinario. Ya no necesitamos la lámpara de Aladino. La necesitamos antes, ¿no? Por favor, tengo que pagar mañana y no tengo dinero, ¿no? No, ya no la necesitas. Tenemos la palabra de Dios. Qué maravilloso, Dios, que tú te aseguraste que yo tuviera una Biblia en español, en mi lenguaje, y que pudiera tener entendimiento fácil, sencillo, para leerla y apropiarme de tus maravillas. Salmos 119, 18. Salmos 119, 18, que dice así. Salmos 119, 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Y aquí mismo en el Salmo 119, pero el 130, dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Qué bonito libro, qué maravilloso libro. Y él satisface, él sí llena lo más profundo de tu corazón, cual el mundo nunca podría hacer. El mundo, lejos de satisfacerte, no puede satisfacerse a sí mismo. No tiene lo que ellos proclaman tener. Dios lo tiene. Entonces, la Biblia y yo. No es un libro teológico, lo puede ser, ¿eh? Hay cosas muy difíciles aquí. Pero Dios quiere sencillamente que comamos de su libro. Y poco a poco Él te enseñará todo el libro. Dios no es un Dios de confusión, dice un versículo. Es un libro sencillo. Dejad que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. No sé si pude exponer bien la necesidad que tú tienes de este libro y de cómo apoderarte del mensaje. Eres un pecador y necesitas a Cristo y debes aceptarlo como tu Salvador, y cómo apoderarte después de las enseñanzas que tiene para que crezcas en el conocimiento de Él y tengas compañerismo profundo con Él. Mateo 24, 35. Mateo 24, 35. Mateo 24, 35. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Los reyes vienen, los reyes van, los imperios suben, los imperios caen, y la palabra de Dios permanece para siempre. Que este libro sea
lo más precioso de tu vida. Que este libro te haga tener un compañerismo profundo con Dios. Que este libro te haga tener una vida abundante aquí en la tierra. Que este libro te lleve a la eternidad con Dios. Maravilloso libro. Gracias, Dios, porque tú no permitiste que este libro fuera destruido. Gracias por la reforma, que como más importante fue el poner la Biblia otra vez como número 1. Sola fide, solo fe. Solo Cristo. Y son 5, ya no me acuerdo muy bien ahorita, que serán los principios básicos de la reforma. Yo tengo que ir a Dios, yo no necesito a los hombres, tengo que ir a Dios directamente. Él me entrega un libro para que yo sepa todo lo que Él quiere de mí. Y la salvación es gratis, porque Él ya la pagó por mí. Bueno, pues yo quiero preguntarte si tú tienes a Cristo en tu corazón. Yo quiero preguntarte si tú te has apoderado del mensaje. El mensaje dice que tú eres un gran pecador y que necesitas un Salvador. ¿Reconoces ese mensaje y te lo apropias para tu vida? Bueno, pues si es así, esta noche pídele a Cristo que sea el Salvador y dueño de tu vida. Y quiero decirte que este libro, no parece, pero este libro tiene cerradura. ¿Te acuerdas de los libros antiguos que venían con cerradura y si no tenías la llave, pues no puedo leerlo, ¿no? Necesito abrirlo. Este libro tiene cerradura. Para leer este libro, entenderlo y apropiártelo, necesitas la llave. La llave se llama Cristo, que quiere entrar a tu corazón y quiere ser el Salvador y dueño de tu vida. Queremos hacer una pequeña oración esta noche y si tú todavía no tienes a Cristo en tu corazón como el Salvador y dueño de tu vida, esta noche es tu noche para que tú le pidas que Él quite tus pecados y te dé la medicina que es lo que Él pagó en la cruz por ti y que sea tuyo y que arranques como nueva criatura. Vamos pues a hacer una pequeña oración. Yo quiero que tú me acompañes con esa oración. En el silencio de tu corazón, no tienes que decirlo en voz alta, estás hablando directamente con Dios. Dios, en esta noche yo reconozco que soy un gran pecador. No hay relación contigo. Pero yo vengo a pedir perdón y a suplicarte que entres a mi corazón. Que entres a mi corazón y te sientes en el trono de mi vida. Entra a mi corazón en este momento, ahora mismo. Te lo pido basado en las promesas de la Biblia. Te lo pido basado en lo que tú hiciste por mí en la cruz. Entra a mi corazón ahora mismo, en este momento. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues no sé, a mí me gustaría que levantara la mano a aquel que dice que tiene la certeza de que Cristo está en su corazón. Ciertamente yo, pues gracias a Dios. O sea, qué más gran regalo. No hay oro suficiente en la tierra para pagar esto que hizo por ti Cristo.
Maravilloso, la vida eterna. Y bueno, pues aquí tenemos algo para compartir en la cena y algunas preguntas que tengas, algunos comentarios. Si no tienes Biblia, porque a lo mejor es la primera vez que vienes, yo te regalo el Evangelio de Juan, que es el primero, si me oíste, es el primer libro de la Biblia, ¿eh? Y nos ponemos a leerlo. Dios, me voy a empezar a leer y la verdad no tengo doctorado ni nada, pero me dicen que sí la voy a entender, que es la lechita que yo necesito. Que Dios los bendiga.